Edward caminaba cabizbajo aquella tarde de otoño. El viento agitaba suavemente los árboles y sus pensamientos eran una maraña de rutinas y silencios. Entonces, como si el destino quisiera despertarlo, una joven lo chocó sin querer. «¡Perdón!», exclamó ella con una voz suave y clara. Ambos se miraron. Fue apenas un instante, pero para Edward fue una eternidad encapsulada en dos pupilas brillantes. Jessarela. Así se llamaba. 20 años, llena de vida, curiosa del mundo, con una mezcla entre inocencia y fuerza que lo dejó sin habla. «¿Eres de por aquí?» «Sí», respondió ella, aún recuperándose del cruce. «Vivo justo frente a ese edificio». «¡Qué coincidencia! Yo también». Desde ese día, los encuentros se volvieron cotidianos. Saludos desde los balcones, caminatas por el parque, charlas sobre libros, arte y sueños. A Jessarela le fascinaba hablar con Edward, aunque él, precavido, jamás mencionó su edad real. Ella le había dicho una vez con seriedad: «No me llevo bien con hombres mucho mayores. Me dan desconfianza. He pasado por cosas que no deseo repetir». Edward lo entendía. El pasado de Jessarela estaba marcado por sombras, hombres mayores que intentaron aprovecharse, que usaron la experiencia para confundir su juventud. Ella había prometido nunca volver a pasar por algo así. Y él, por primera vez, quiso romper sus propias reglas. Mentir, no con malicia, sino por miedo a perderla. 30 años, dijo cuando ella preguntó. Su aspecto juvenil y agraciado lo ayudó. Jessarela, aunque un poco reticente, encantada por la presencia de Edward, terminó aceptándolo. Y así nació una historia hermosa, al menos al principio. Vivieron momentos intensos. Él se sentía rejuvenecer a su lado. Ella, por un instante, confió, pero la verdad, como una herida oculta, acabó por supurar. Un día, mientras revisaba unos documentos en casa de Edward, Jessarela encontró su identificación. 4, 0, 40 años. El mundo se le vino abajo. No era solo la edad, era la mentira. ¿Por qué me engañaste? Porque te amaba, porque tenía miedo, porque sabía que si decía la verdad, te alejarías. Entonces tenías razón, gritó Jessarela con lágrimas. Me alejaste igual, pero con más dolor. Se fue sin mirar atrás, con una maleta y un corazón hecho trizas. Edward intentó buscarla, escribirle, llamarla, pero ella se esfumó. Quiso recomenzar su vida, alejarse de lo que consideraba una traición emocional. Tuvo parejas de su edad, incluso menores, pero ninguno logró tocar su alma como Edward lo hizo. Mientras tanto, él se marchitaba. Perdió su trabajo, desarrolló insomnio, ansiedad. Caminaba por la casa como un fantasma. El amor, que había sido su esperanza, ahora era su cárcel. Aún así, seguía amando. La obsesión fue lo único que le dio estructura. Escribía cartas que no enviaba. Guardaba fotografías que ya no miraba. Durante años buscó a Jessarela con la ilusión de un reencuentro, pero lo único que encontró fue el eco del silencio. Pasaron 4 años. Edward, ahora con 44, se había vuelto un hombre distinto. No más perseguía, no más suplicaba. Solo salía a caminar al amanecer para sentir algo, aunque sea el aire frío, aunque sea el crujir de las hojas bajo sus pies. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a pintar el cielo de rosa, vio un pequeño puesto en la esquina del parque. Una carpa blanca, decorada con mariposas de papel, libros, cuentos, historias, y a ella. Una mujer de cabello rizado, suelto como el viento, piel cálida y una sonrisa que parecía conocerlo desde antes. «Ise», dijo ella extendiendo una taza de té. «¿Caminas siempre tan temprano?» Edward sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Busco historias que aún no sé cómo contar». Ella rió. «Yo las vendo, aunque a veces, si el cliente lo merece, las regalo». Día tras día, Edward volvió al puesto, primero como lector,
luego como amigo, hasta que una mariposa real voló entre ellos, y fue como una señal. Ise no era Yesarela, no tenía su juventud ni su historia, pero tenía lo que Edward ya no recordaba: paz. No preguntaba sobre el pasado, no exigía, solo escuchaba, y con el tiempo lo sanó. Un día, mientras acomodaba sus cuentos, Ise le mostró uno nuevo: El hombre que caminaba al amanecer. Edward lo leyó en silencio. Era su historia, pero contada con dulzura, sin juicio, sin castigo, solo aprendizaje. ¿Por qué lo escribiste?, preguntó. Porque alguien tenía que narrar cómo el alma, cuando se rompe, no siempre se rompe en vano. Edward cerró el libro con los ojos llenos de gratitud. El pasado quedó atrás, como hojas caídas. Yesarela aún vivía en su recuerdo, no como un fantasma, sino como una cicatriz que le enseñó el valor de la honestidad. Ise, en cambio, fue el puente, la historia nueva, sin mentiras, sin disfraces. Solo dos personas, de la misma edad, dispuestas a caminar juntas sin huir del amanecer. En el puesto de cuentos, ahora hay un cartel nuevo. Aquí se venden historias, y a veces se encuentran finales felices.